Un vistazo único desde arriba revela una guarida secreta bajo un paisaje destruido. Sucedió algo gordo aquí. Un gigante de acero abandonado en un páramo radiactivo. Es un aviso de precaución para todos nosotros. Brechas extrañas en el borde del mundo. Está claro que hay otra historia que contar aquí. Un secreto enterrado desde hace mucho en el lugar más improbable. Cambia la historia por completo. Por todo nuestro planeta encontraremos evidencias del pasado. En la naturaleza, en construcciones, en reliquias. Cada una de ellas guarda un misterio que la tecnología actual nos permite ver desde arriba. ¿Qué secretos nuevos lograremos revelar? Misterios desde el aire. Misterios militares. El mundo militar es conocido por sus grandes secretos y operaciones misteriosas. Y a veces deja atrás misterios que solo se pueden descubrir desde el cielo. Norte de Francia, a 300 kilómetros al noroeste de París. Rodeado por un paisaje idílico de granjas y pequeñas aldeas, se encuentra un lugar siniestro. Toda la zona parece que ha sido devastada por meteoritos. Está repleta de agujeros. Cuando observas el paisaje, parece casi como la superficie de un planeta alienígena. ¿Cuál es la explicación detrás de estos enormes fosos? Hay docenas de ellos. Resulta muy impactante observarlo desde arriba. Es inquietante que haya un cráter tras otro en el terreno. Y en mitad de todo, unas ruinas extrañas de algún tipo. Cráteres enormes, algunos con una anchura de hasta 30 metros. Se ven montones de cemento que parecen haberse caído o colapsado. Como si un gigante hubiera dado puñetazos contra el suelo. Sea lo que sea que hiciera esto, tuvo que ser de una fuerza inmensa. Hace que sea aún más misterioso. Como también lo hace algo visto desde arriba. En un lateral de la colina hay una entrada excavada en la tierra que atraviesa los cráteres por debajo. ¿Qué hace eso ahí? Resulta muy siniestro y misterioso. ¿Quién construyó este lugar tan increíble? Hace que no pares de darle vueltas. Te gustaría saber qué otros secretos se encuentran ahí dentro. ¿Qué estaban intentando ocultar? Está claro que es algo importante. No hay edificios alrededor. Solo una estructura extraña y oculta en mitad de la nada. ¿Y qué fue lo que la destruyó? Al ser de cemento, se trataba de una estructura resistente, casi indestructible. Parece que sucedió algo gordo aquí. ¿Lo que ocurrió aquí puede estar relacionado con los bloques de cemento del terreno? El mismo tipo de cemento que se encuentra aquí, junto a la costa. Una fortaleza de la Segunda Guerra Mundial, conocida como el Muro Atlántico. El Muro Atlántico era una fortaleza de cemento inmensa que construyó Hitler a lo largo de toda la costa de Europa continental y Escandinavia. ¿Pero por qué lo construyó? Lo que más le preocupaba era una invasión de la Europa ocupada por los nazis desde Gran Bretaña por parte de los aliados. Para la primavera de 1943, Hitler se había hecho con Francia y el resto de Europa. La dominación mundial ahora estaba a su alcance. Las fuerzas aliadas sienten la presión y empiezan a atacar las posiciones nazis como nunca antes. ¿Era esta otra de las líneas de defensa de Hitler? Pero el Muro Atlántico estaba diseñado para evitar las intrusiones de los aliados por mar. Este campo en ruinas se encuentra a 8 kilómetros al interior de la costa francesa. Entonces, si no era una fortaleza, ¿para qué la utilizaba Hitler? La respuesta podría encontrarse a 100 metros de profundidad, en los enormes cráteres. Cada uno de ellos lo bastante profundo como para albergar un edificio de 25 plantas. Quiero saber si hay algo en esos túneles que pueda explicar lo que se llevaba a cabo aquí.
En los 2 años anteriores, las fuerzas de Hitler han ocupado la mayor parte de Europa y el norte de África. Lo único que hay entre él y la victoria total es el epicentro de las fuerzas aliadas. Londres, Inglaterra. Lo que Hitler necesitaba más que nada era un arma que pudiera alcanzar Londres desde su morada francesa. ¿Cómo pudo resolver ese problema Hitler? Les ordena a sus mejores científicos que construyan un arma nueva revolucionaria, diseñada para detonarse desde el interior, donde ahora se encuentran esos cráteres. Se puede ver que los cráteres tienen barras y cámaras que se encuentran en un ángulo en particular hacia el cielo. Un ángulo con arco que, si se traza su trayectoria, apunta justo al otro lado del Canal de la Mancha, justo al corazón de Londres. Pero si lo piensas, son 165 kilómetros hasta Londres. Uno se empieza a preguntar qué tipo de arma podría ser esta. En este lugar, Hitler estaba construyendo el arma de largo alcance más potente que se haya visto nunca. El cañón V3. El V3 es enorme, con cañones de 127 metros de longitud. Algo más grande que un campo de fútbol. Bajo estos cráteres, 5 V3 estaban colocados uno encima del otro. Cada uno de ellos capaz de disparar 300 casquillos por hora. Pero la característica más importante del V3 era su alcance. 165 kilómetros. La distancia exacta necesaria para destruir Londres. Pero la escala del proyecto supone un problema inmenso. ¿Cómo puede Hitler proteger estos enormes cañones V3 de los bombardeos de los aliados? A Hitler se le ocurre un diseño único. Oculta su V3 bajo tierra y lo protege con la fortaleza definitiva, Mimojek. Los cañones estaban protegidos por placas de acero a lo largo de un techo de cemento. Se trataba de una obra de ingeniería realmente resistente y robusta. Pero ¿cuánto tiempo podrá Hitler mantener oculta su arma antes de que sea descubierta por los aliados? La inteligencia secreta británica capta todo tipo de rumores. ¿Podrán los aliados localizar la guarida secreta de Hitler antes de que detone su arma mortal? Los aliados envían aviones de reconocimiento dispuestos de cámaras aéreas, buscando una aguja en un pajar. Y es solo tras inspeccionar las fotos aéreas que un pequeño detalle revela un secreto casi perfectamente oculto. Se fijan en unas vías de tren misteriosas que desaparecen en la colina. El mismo túnel que puede verse en la actualidad. De repente, los aliados se preguntan, ¿qué hay allí abajo? Una de las vías de tren que no aparecen en ningún mapa solo puede significar una cosa. Han encontrado la guarida de Hitler. Y deciden pasar a la acción. Las fuerzas aliadas se lanzan al cielo y sueltan 40.100 toneladas de bombas en el lugar. El paisaje quedó devastado con los bombardeos, soltando más de 2.400 kilos de explosivos. Aún se puede ver en la actualidad la devastación causada por los ataques aéreos aliados sobre Mimojek. Es una destrucción total. Pero nuevas fotos aéreas revelan que las bombas no lograron penetrar el búnker de cemento que protegía a los V3. Permanecían intactos. No es suficiente. El V3 sigue siendo un inmenso peligro. Lo que significa que el arma mortal de Hitler sigue teniendo a Londres en su punto de mira para destrozarla y ganar la guerra. Si el arma de Hitler tiene éxito, se acabó la partida. Pero la pregunta es, ¿podrá Mimojek, la potente fortaleza que construyó debajo de este campo, seguir protegiendo a los V3 de más ataques? Los aliados soltaron 4.100 toneladas de bombas en Mimojek. Y aún así, el cañón V3 de Hitler permanecía intacto. Los altos mandos británicos llegan a la conclusión de que la mejor forma de deshacerse del V3 es volarlo por los aires desde el interior. ¿Pero qué tipo de arma puede lograr eso? Los aliados ponen su fe en la Tall Boy, una bomba nueva y revolucionaria denominada como bomba terremoto. Las Tall Boy tienen mucha potencia.
Pero para que estas bombas enormes puedan ser transportadas por aire y alcancen la velocidad adecuada durante la caída, se necesitan aviones que sean ligeros y lo bastante potentes como para lograrlo. Contaban con bombarderos Lancaster, pero no podían cargar con una Tallboy. Así que tuvieron que vaciarlo por completo. Incluso tuvieron que quitarle las placas protectoras y todas las armas defensivas. Los aliados envían 16 bombarderos Lancaster. ¿Pero son lo bastante potentes como para atravesar la guarida secreta de los nazis? 4 Tallboy impactan en el lugar. Las bombas Tallboy penetran 30 metros de profundidad en los túneles subterráneos. La destrucción es totalmente devastadora. Pero ¿por qué funcionaron las bombas Tallboy cuando el resto de las bombas fracasaron? Cuando las dejas caer desde la altura adecuada, pueden provocar un cráter descomunal, de 24 o 25 metros de profundidad y unos 30 metros de diámetro. Se trata de una destrucción inmensa. Las bombas terremoto explosionan, no en el objetivo, sino por debajo de este. Las ondas sísmicas que emite la bomba causan estragos en todo lo que encuentran en su camino, acabando así con la superarma. La terrible arma secreta de Hitler nunca fue usada en el mundo. En la actualidad, los agujeros del campo son un recordatorio violento de cada bomba que los provocaron, en una misión aliada que debía tener éxito. Poder ver el terreno desde arriba permitió que los aliados vieran algo que no podrían haber visto desde el terreno. Y fue suficiente para ayudar a cambiar las tornas de la guerra. Si llegan a disparar el V3, Londres habría sido derrotada. Podría haber sido bombardeada y destruida por el V3. Habría alterado el resultado final de la guerra y el mundo en el que vivimos hoy en día. Mientras que algunos misterios son revelados desde las profundidades, otros permanecen ocultos en la naturaleza más estéril y solo pueden ser comprendidos desde el cielo. Como aquí, a unos 135 kilómetros al norte de la ciudad capital de Kiev, en los bosques desolados del norte de Ucrania. Una de las estructuras más siniestras y sombrías. Es realmente inmensa. Hay unas torres, 25 de ellas colocadas en fila. Esta estructura es muy intrincada y compleja. Está hecha con miles de piezas de acero. Llega a los 135 metros de altura y tiene 750 metros de anchura, sobresaliendo por encima de los densos bosques. Hay una fila de lo que parecen ser antenas, pero no son como ninguna antena que haya visto antes. Uno de los mayores misterios militares del mundo. Pero, ¿qué podría ser tan vital como para mantenerlo oculto en mitad de la nada? Se trata de una de las estructuras más inusuales que he visto nunca. Una gran innovación tecnológica. ¿Quién construyó esta torre única? No hay nada en la Tierra que pudiera lograr lo mismo para lo que estaba diseñada esta estructura. ¿Cuál era su finalidad? Tiene un halo de misterio en torno a ella. ¿Qué es? A pesar de que la estructura se puede ver desde mucha distancia, solo una imagen desde arriba ofrece una posible pista sobre el misterio. Hay más en este lugar aparte de la estructura externa. También había edificios aquí. Una aldea abandonada en la que la gente vivía, jugaba y trabajaba. Es un lugar muy extraño. No parece el lugar ideal que uno elige para residir. ¿Quién vivía aquí? ¿Y qué relación tenían con esta estructura misteriosa? ¿Formaba parte de una comunidad militar? En los años 70, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tiene un gran problema militar. Mantienen un tira y afloja con América, la Guerra Fría. Había una tensión inmensa entre Estados Unidos junto a sus aliados y la Unión Soviética. Cada vez se temía más que se produjese una guerra nuclear. Ambos bandos creaban sus arsenales nucleares para combatir al otro.
Tanto los estadounidenses como los soviéticos tenían cabezas nucleares apuntando directamente al otro. Eran tiempos de paranoia, tiempos de un miedo enorme a que la humanidad fuese aniquilada. Usaban tecnologías para intentar adelantar a sus adversarios en la Guerra Fría. Estados Unidos probaba tecnologías nuevas experimentales y los soviéticos también. Entre las que se incluye esta extraña estructura soviética construida en los años 70. ¿Pero qué es? ¿Y para qué se diseñó? Toda la superficie está cubierta de lo que parecen ser antenas. Las antenas suelen usarse para transmitir o recibir información. ¿Trataban de comunicarse con alguien o era para algo más siniestro? Para ocultar la verdadera finalidad de la estructura, los soviéticos indican el lugar en los mapas como un campamento para niños. Campamento de verano Esmeralda. Todos los edificios de alrededor tienen personajes de dibujos animados pintados como si se tratase de un lugar diseñado para que jueguen los niños. ¿Pero por qué se esforzaron tanto para camuflarlo? El efecto final es bastante perturbador. Pero otro edificio cercano, congelado en el tiempo, indica el verdadero propósito del lugar. Es un centro de control. Al recorrer los pasillos se puede ver maquinaria antigua, paneles de control y filas de ordenadores. Es enorme. Se necesitarían docenas, sino cientos de personas para operarlo. Las mismas personas que vivían en esta aldea abandonada. ¿Pero por qué se marcharon? ¿Y para qué era esta estructura en la que trabajaban? ¿Para qué se utilizaba esto? La respuesta es una revelación total. La clave no está en su inmenso tamaño, sino en el sonido que emite. Emitía un sonido fantasmal e inquietante, como si fuera una especie de mensaje del espacio exterior. La estructura transmitía una señal de golpeteo repetitiva y muy potente. Y de ahí obtuvo su apodo, el pájaro carpintero ruso. La señal era tan potente que daba la vuelta al mundo. Lo que queda claro tras observarla desde el cielo, por encima de estos bosques densos del norte de Ucrania, es que sea cual sea la finalidad militar que tuviera este sonido, los soviéticos se esforzaron mucho para mantenerla oculta. En aquellos tiempos, cuando la Unión Soviética mantenía ocultos sus secretos, este era uno de esos secretos. Su finalidad no queda aparente de inmediato, ni por qué la construyeron. Construir una estructura de este tamaño con toda su complejidad indica que fue una pieza de ingeniería muy importante. Se trataba de un proyecto muy costoso. Costó 7.000 millones de rublos, el doble de lo que costó la planta nuclear de Chernóbil. Pero ¿por qué gastarse tanto en una torre que solo parece emitir sonidos extraños? Este golpeteo repetitivo estaba intentando comunicar algo. ¿Pero el qué? Una teoría sugiere que el sonido de golpeteo repetitivo se utilizaba en un intento de manipular el tiempo atmosférico como arma para la Guerra Fría. Si se pudieran crear nubes a voluntad, podrías ocultar tanques, podrías tener todo tipo de ventajas militares de esa forma. O si se pudiera cambiar la velocidad del viento, podrías alterar el rumbo de las emisiones químicas. Tiene sentido que los soviéticos utilizaran este tipo de tecnología para intentar aventajar a los americanos. Pero si la estructura estaba diseñada para cambiar el tiempo atmosférico, ¿por qué la señal del golpeteo? Probablemente la función de esta torre sea completamente distinta. ¿Qué estaba pasando aquí y por qué producía esa señal? ¿Para qué era? En la sala de control abandonada del pájaro carpintero, entre la máquina antigua y oxidada, se halla una pista. Hay unos planos esquemáticos antiguos que sugieren el motivo por el que se construyó el pájaro carpintero ruso a 150 metros de altura. Es un sistema de radar sofisticado. Se trata de una infraestructura militar realmente increíble.
Lo más importante de la estructura es que tiene la suficiente altura para estar por encima de cualquier obstrucción o elevación del terreno de alrededor. Pero está claro que la Unión Soviética tenía radares. ¿Por qué necesitaban una estructura como esta? La mayoría de los sistemas radares solo alcanzan hasta el horizonte. Debido a la curvatura de la Tierra, los radares tienen un alcance limitado. Pero el pájaro carpintero ruso puede escanear más allá del horizonte, hasta el otro lado del globo. Lo que logra esta tecnología es resolver el problema haciendo que el sonido rebote en la atmósfera y permite que los soviéticos vean mucho más allá de lo que podrían ver con un radar convencional. Este megaradar era uno de los radares más potentes de la época. Lo que lograron aquí, con el pájaro carpintero, es un sistema de aviso que les indicaría si Occidente los atacaba primero, proporcionándoles una gran ventaja militar a los soviéticos, ya que el pájaro carpintero puede detectar un misil 5 minutos después de que sea disparado. Les daba a los soviéticos 23 minutos para responder. La Unión Soviética habría contado con tiempo más que suficiente para disparar sus propias armas hacia Occidente. Fue tremendamente importante para toda la defensa de la Unión Soviética y tuvo una importancia crucial para la Guerra Fría. ¿Y por qué se abandonó? Desde los cielos, la respuesta es visible en el horizonte. A 10 kilómetros al norte se encuentra la infame ciudad de Chernóbil, que el 26 de abril de 1986 se convierte en la peor catástrofe nuclear de la historia de la humanidad. Un error humano provocó que un reactor de la planta nuclear soviética de Chernóbil sufriera una fusión nuclear. Extendió material radioactivo por toda Europa y sus efectos se siguen notando en la actualidad. Todos los habitantes de Chernóbil y las zonas colindantes deben evacuar sus hogares. Para proteger a las personas de la radiación, marcan un perímetro de 30 kilómetros, una zona de exclusión para limitar el acceso a todos. Lo que explica que la aldea esté abandonada, así como el centro de control. Se nota que se marcharon de forma apresurada, dejaron todo lo que estaban haciendo y se largaron, dejando atrás uno de los radares militares más potentes que se habían fabricado en el mundo. Como si vigilase esta zona de accidente radioactivo. Poco después de que abandonasen el pájaro carpintero, la Unión Soviética colapsó y la Guerra Fría llegó a su fin. Al final, ni los americanos ni los soviéticos lanzaron ningún misil. Y el pájaro carpintero ruso, uno de los proyectos más ambiciosos de la historia soviética, nunca se puso a prueba. Es fantástico, sinceramente, porque de lo contrario habría significado que se habría producido una guerra nuclear y hoy no estaríamos aquí. El pájaro carpintero ruso tenía un diseño maravilloso y sirvió para preparar el camino para la tecnología soviética de las próximas décadas. Se trata de un logro de la ingeniería increíble. Nos muestra el ingenio de los científicos de la época. Es un importante y poderoso recordatorio de lo cerca que estuvo el mundo del Armagedón nuclear. Que el pájaro carpintero siga en pie como recordatorio para todos. A veces, revelar un misterio militar desde el cielo significa analizar más allá de lo obvio. Como aquí, en el estado australiano de Nueva Gales del Sur, a un trayecto de 20 minutos en coche desde Sydney, donde un monumento popular se alza por encima del puerto y del mar. El faro de Macquarie es un símbolo de Sydney. Tiene más de 200 años. Durante este día, el monumento nacional es inspeccionado por un dron. Hemos llevado a cabo un proyecto de recopilación de imágenes a lo largo de los años. Elegimos el faro de Macquarie porque iba a cumplirse el 200 aniversario de su construcción. Durante el proceso, realizan un descubrimiento increíble. No en el faro en sí mismo, sino 46 metros más abajo. Captan un agujero oscuro en el escarpado acantilado. Hay algo que casi nadie hubiera visto nunca y resulta muy extraño. Parece como si fuera una entrada de algún tipo hacia una cueva o túnel.
Resulta bastante misterioso. ¿Quién la construyó? ¿Para qué se utilizaba? Sea quien sea que la construyó, tuvo que esforzarse mucho para hacerlo. ¿Por qué se abandonó? ¿Qué secretos trataban de ocultar? ¿Es algo de alto secreto? ¿Se encuentran las respuestas en su interior? Debe haber algo en su interior. Está claro que hay otra historia que contar aquí. Un misterio militar que solo puede ser descifrado desde el aire. Si tenía un propósito militar, ¿cuál era? Con su vista panorámica del Océano Pacífico, ¿tenía este túnel una finalidad defensiva? Nadie está del todo seguro sobre cuándo se cavó el túnel, pero sabemos que estaba ahí durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, Australia cree ser inmune a los ataques enemigos. Pero a las afueras del puerto hay algo acechando. La Armada Imperial. Sus submarinos lanzan un ataque mortal en el puerto de Sydney. ¿Se imaginan estos prácticamente invisibles submarinos colándose en el puerto de esa forma? 21 marineros aliados mueren. Un hecho que conmociona a todo el país. Aunque finalmente destruyeran los submarinos japoneses, quedó patente para todos que las defensas del puerto de Sydney eran escasas y vulnerables. Lo que creó una atmósfera de miedo constante. Ese miedo obliga al ejército australiano a mejorar considerablemente sus defensas costeras, incluyendo la construcción de más de 100 refugios antibombas públicos en la zona de Sydney y alrededores. Hace que uno se pregunte si esta cueva está relacionado con todo aquello. ¿Era un refugio antibombas para proteger a los residentes de futuros ataques japoneses? Pero desde arriba no hay ni rastro de una ruta de acceso que baje hasta el túnel. Entonces, ¿para qué se utilizaba? ¿Y por qué? De repente nos encontramos con un misterio que ha de resolverse. Uno que parece señalar su ubicación tan inusual, solo visible desde el dron ambulante. ¿Por qué alguien querría construir un túnel en mitad de un acantilado de cara a mar abierto? Una posible pista. Hay algo que cubre la entrada. Se puede ver una especie de estructura con algún tipo de plataforma. ¿Quién podría haberla construido? ¿Y qué finalidad tenía? Una foto aérea de 1943 revela que durante la Segunda Guerra Mundial, este lugar formaba parte de una creciente infraestructura militar. Tras el ataque japonés sobre el puerto de Sydney, se transformó la zona junto al faro en unas instalaciones militares con mucho movimiento. La batería de Macquarie. ¿Este túnel misterioso formaba parte de la batería? Si inspeccionamos el resto del puerto de Sydney, ¿habrá alguna pista que pueda explicar el papel que pudo tener durante la Segunda Guerra Mundial? Habían otras 10 estaciones de artillería colocadas por todo el puerto de Sydney. En la actualidad, en 2 de aquellas baterías de la Segunda Guerra Mundial, sigue habiendo una forma familiar. Plataformas idénticas a la encontrada por debajo del faro. El resto de plataformas se mantienen en mejor estado y parecen ser estaciones de focos reflectores de la Segunda Guerra Mundial. Tras conocer esa información, la plataforma de la entrada de nuestro túnel era un foco reflector militar de la época. Una estación de foco militar era un elemento crucial para la defensa de una nación en tiempos de guerra. Identificaban embarcaciones y aviones enemigos que se aproximaran. Pero ¿cómo pudo el ejército australiano colocar un foco reflector tan grande en el túnel? Ni siquiera se puede bajar escalando. No hay escalones ni escaleras. Desde el aire, comienza la búsqueda de un punto de acceso oculto al túnel. La pregunta que nos hacíamos es, ¿dónde está la entrada? ¿Cómo se accedía? Ahí fue cuando empezamos a buscar el posible punto de entrada. La única pista procede de una foto aérea de 1943, de la antigua batería de Macquarie, la cual revela 2 casetas a solo 18 metros del borde del acantilado. Es por aquí. Localizan el lugar en el que solía encontrarse la caseta. Sabíamos que había una construcción pequeña y pensamos, ¿podría ser esta la entrada al túnel? Si te asomas al acantilado, por aquí está justo debajo. Escanean la zona con un georradar y hacen un descubrimiento increíble.
En cuanto fuimos al lugar donde se encontraba el antiguo túnel, empezó a brillar como un árbol de Navidad. Un mundo subterráneo y oculto. Había un pozo de acceso vertical que llegaba hasta los 36 metros de profundidad. Un pozo que llevaba hasta el túnel de la plataforma del foco reflector. A lo largo del tiempo, la hierba de alrededor del faro creció y ocultó cualquier indicio de que ahí había una entrada de acceso. Y la historia del foco reflector se mantuvo oculta. Es increíble. La gente lleva mucho tiempo caminando junto a la entrada de este túnel y nunca la había visto. También enterrada quedó una cámara secreta. Había una sala misteriosa que parecía ser usada como almacén. ¿Por qué había una cámara de tanto tamaño tan alejada del foco reflector? ¿Y para qué se utilizaba? No paras de darle a la cabeza. ¿Qué otros secretos esconde este túnel? Documentos de la década de los 50 contienen la respuesta. Tras la Segunda Guerra Mundial, se amplió el túnel para albergar un laboratorio secreto. El laboratorio incluía un electroimán de 11 toneladas y un espectrómetro de rayos cósmicos de 10 toneladas. ¿Qué estaban haciendo con los rayos cósmicos? Una posible explicación podría hallarse en la antigüedad de la maquinaria. Parece que eran máquinas de mitad de la década de los 50. Que por supuesto era el apogeo de la Guerra Fría, y por tanto podemos asumir que las investigaciones llevadas a cabo aquí eran de naturaleza militar. Entonces, ¿se utilizaba este laboratorio nuclear para desarrollar armas atómicas? ¿Y quién estaba detrás de esto? El científico principal fue Harry Messel, un joven visionario físico australiano que llevaba la investigación nuclear en una nueva dirección. Estos científicos estudiaban las partículas diminutas que se forman cuando los rayos cósmicos chocan contra nuestra atmósfera. Nos da un vistazo de cómo funciona el cosmos a nuestro alrededor. Pero ¿por qué construir un laboratorio nuclear aquí, en un antiguo túnel de la Segunda Guerra Mundial? Si investigas rayos cósmicos, necesitas un lugar que proteja de la radiación. Necesitaban un lugar subterráneo y estaba aquí, en medio de Sydney, por debajo del icónico faro. El laboratorio fue pionero en el estudio de la materia nuclear. Era uno de solo 3 laboratorios en el mundo. ¿Qué le sucedió? ¿Por qué lo enterraron y se olvidaron de él? Al poco de abrirse, unos ladrones lo destrozaron, obligando al Dr. Messel a dar por terminado su ambicioso proyecto de forma permanente. Pero el Dr. Messel continuó con su investigación pionera en otros laboratorios y dio lugar al diseño innovador de los potentes detectores de partículas de la actualidad. Como los que se utilizan en el Gran Colisionador de Hadrones de Suiza para investigar el origen de la vida. Este lugar de Sydney tiene muchas capas de historia construidas una encima de otra desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 50 con las investigaciones científicas. Tuvimos que observar desde arriba para darnos cuenta de la increíble historia oculta que se encontraba en mitad de la cara de un acantilado. Resulta sorprendente lo que puedes tener delante de tus narices sin darte cuenta de ello. Cuando se escanea desde el cielo, las apariencias pueden engañar. A veces, las imágenes más familiares pueden revelar grandes secretos militares. A lo largo de la costa del norte de California, en el corazón de la bahía de San Francisco, se encuentra uno de los lugares más siniestros, la prisión de Alcatraz. Cuando oigo la palabra Alcatraz, pienso en La Roca, la mayor y peor prisión federal de todos los tiempos en Estados Unidos. Construida a principios del siglo XX, los visitantes vienen para descubrir cómo eran sus antiguos residentes, criminales notorios como Al Capone o Machine Gun Kelly. Cuando piensas en Alcatraz, piensas en historias sobre gánsteres y reclusos que trataban de escapar, pero hay mucho más que contar. Una historia olvidada que pone del revés todo lo que sabemos sobre Alcatraz. Resulta difícil imaginarse que Alcatraz pueda ocultar más secretos. Pero ocultas en los oscuros extremos de la isla, hay estructuras que preceden a la prisión
hasta 1853. ¿Qué se hacía exactamente en Alcatraz 100 años antes de que se abriera la prisión? Desde el cielo, georradares de última generación inspeccionan el subsuelo en busca de pistas. A solo 15 centímetros de profundidad, se recibe una señal. Ahí está, una silueta muy definida. Hay algo ahí abajo. ¿Qué es? Los arqueólogos se quedaron sorprendidos al descubrir los restos intactos de una estructura del siglo XIX. Pero la prisión se construyó a principios del siglo XX. Esta estructura es de más de medio siglo anterior. Una zona de gran tamaño y abovedada, justo debajo del patio de la prisión. ¿Qué es lo que han encontrado? Hablamos de una estructura grande. Tiene algún tipo de forma geométrica. ¿Para qué se utilizaba? Se trata de un misterio de más de un siglo y está enterrado justo debajo de la prisión. Cambia por completo la historia de esta parte del mundo. Una pista se halla en un acontecimiento que impactó a San Francisco en 1848. Un acontecimiento que transformó América y el mundo. La fiebre del oro californiana. De todos los rincones del planeta, decenas de miles llegan a San Francisco en busca de ganar una fortuna. Fue una de las mayores migraciones en la historia de la humanidad. Solo en el primer año de la fiebre del oro, la población de San Francisco pasó de 1.000 habitantes a 25.000. Es un cambio grande. Más de 500 embarcaciones llegan a la bahía de San Francisco. De repente, la fiebre del oro aumenta en gran medida los problemas de seguridad. La gente está encontrando oro y hay mucho dinero en la zona. ¿Cómo puede uno proteger su dinero? ¿Era la isla de Alcatraz la solución a ese problema? ¿Un lugar más seguro en el que almacenar el oro y el dinero? ¿Era esta sala que encontraron bajo Alcatraz algún tipo de caja fuerte inmensa donde los residentes almacenaban su oro? Pero un vistazo más de cerca con el radar revela que hay más de una estructura subterránea. La forma sugiere que no se trataba de cajas fuertes. Por la forma cóncava en la que fueron diseñadas, parecen más bien búnkeres. Búnkeres conectados por una depresión profunda en el terreno. Parecen ser trincheras militares antiguas. Plantea muchas preguntas, eso seguro. ¿Qué harían soldados bajo tierra en estas catacumbas? En el siglo XIX, antes de que se construyera la prisión encima, la trinchera formaba parte de una fortaleza militar enorme, el Fuerte Alcatraz. No era solo para protegerse de los ladrones durante la fiebre del oro, era para mucho más que eso. Durante más de un siglo, esta increíble obra de ingeniería ha permanecido oculta. Hasta ahora. El uso de georradares e imágenes por satélite nos ha permitido hacernos una idea realmente precisa sobre el aspecto que solía tener Alcatraz antes de la construcción de la prisión. Era un lugar con 9 hectáreas, 2/3 el tamaño del Pentágono. Me impactó muchísimo descubrir este inmenso fuerte enterrado a solo unos centímetros por debajo de la prisión que visitan millones de personas al año. Pero ¿por qué construir una fortaleza militar en la roca en el siglo XIX? En Alcatraz dispones de una vista de 360 grados. Alcatraz tenía una ubicación estratégica para avisar de cualquier peligro a los residentes de la bahía de San Francisco. Con solo un acceso para entrar y salir de la bahía, cualquier embarcación enemiga sería detectada al instante a 12 kilómetros del fuerte. ¿Pero quiénes eran los enemigos? En 1861, San Francisco y Estados Unidos se enfrentaban a su mayor desafío. El país se ve envuelto en la sangrienta guerra civil estadounidense. Normalmente, cuando la gente piensa en la Guerra de Secesión, se imagina un acontecimiento de la costa este. Pero de hecho, tanto unionistas como confederados vivían en California en la época y las tensiones aumentaron bastante. En el mar, las embarcaciones confederadas se hacen con las aguas para intentar bloquear los suministros destinados al Fuerte Alcatraz,
controlado por la Unión. El puerto de San Francisco es crucial para el ejército de la Unión, porque es la forma de que disponían para que llegaran los suministros necesarios para alimentar y armar a sus soldados. Si bloqueabas ese puerto, mermabas las fuerzas de la Unión hasta el punto de que pudiera cambiar el resultado de la guerra. ¿Y qué pasaba si las embarcaciones confederadas trataban de invadir el fuerte? ¿Podría resistir a un ataque a gran escala? Alcatraz era absolutamente esencial para las defensas de la zona en aquella época. Así como las estructuras encontradas bajo tierra por los arqueólogos. Había una sala enorme junto a un laberinto de túneles. ¿Para qué se utilizaba? Se cree que la sala era lo que se conoce en la jerga militar como polvorín. Un almacén de munición. Se usaba para almacenar mucha munición. Para defenderse de una posible invasión, los soldados de la Unión arman el fuerte con 111 cañones que apuntan en todas direcciones. Se le conocía como el Anillo de Fuego, los primeros cañones permanentes en la costa oeste de Estados Unidos. Cada cañón podía alcanzar objetivos a 1000 metros de distancia, la longitud total de 9 campos de fútbol. Tendría que resultar muy descorazonador para cualquier soldado confederado el hecho de intentar atacar San Francisco. Pero siempre hay un talón de Aquiles. ¿Podría este fuerte estar a la altura de las expectativas? Para proteger la zona del muelle, instalan una fila de cañones protegidos por ladrillos, conocidos como casamatas. En la cima del fuerte, construyen una ciudadela de 2 plantas, con espacio para 200 soldados de la Unión. Es un lugar que provoca miedo de inmediato. Y las imágenes desde arriba revelan que estaba diseñado para que resultase imposible destruirlo. Y eso se debe a que el fuerte Alcatraz se construyó usando un avance revolucionario en la ingeniería militar. En lugar de utilizar la construcción tradicional de piedra y ladrillo, la cual podría resultar dañada por el fuego de cañones, el fuerte se cubrió con capas de tierra y cemento, lo que hacía que fuese a prueba de bombas. Se trataba de ingeniería del más alto nivel. El fuerte Alcatraz supuso un nuevo estándar en la construcción militar. Y se convierte en el primer y más potente fuerte militar de toda la costa del Pacífico. Tanto en sentido físico como simbólico, el fuerte Alcatraz se convierte en una muestra de la potencia americana ante el mundo. ¿Pero funcionó? El fuerte Alcatraz era tan imponente que nunca se realizó un solo ataque contra él durante toda la Guerra de Secesión. Lo que logró fue desalentar a las fuerzas confederadas y a todos sus simpatizantes. ¿Y qué le ocurrió a este asombroso fuerte? Tras la Guerra de Secesión, al fuerte le costó mantener el ritmo de los rápidos avances de las nuevas tecnologías militares y se terminó cerrando para siempre. En 1909, el fuerte y su leyenda quedan enterrados por debajo de lo que terminó siendo la prisión de Alcatraz. Esta increíble obra de la ingeniería humana terminó quedando oculta durante más de un siglo justo debajo del terreno hasta este increíble descubrimiento. Los georradares están cambiando nuestra percepción de un montón de lugares distintos. Nos proporciona la habilidad de ver lo que lleva muchísimo tiempo oculto. A través de estas tecnologías, el pasado se revela a sí mismo. Desde un símbolo estadounidense hasta un campo arrasado de Francia, pasando por acantilados escarpados y su interior. La amplia visión de una imagen desde el cielo nos permite resolver los misterios militares más importantes y comprender mejor cómo hemos llegado hasta aquí.